Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo día domingo aquí en las ondas de Radio Sago, en nuestras señales de Osorno y Puerto Montt. Le damos la bienvenida a todos ustedes a un nuevo Zoom constitucional. También a quienes nos escuchen por Spotify y en nuestro canal de YouTube. Les habla Lorenzo Miranda, como siempre, con mi colega y amigo Miguel Ángel Araya. Hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago cada domingo por la mañana y por la tarde. Así es. Y como siempre, este programa se nutre, como digo yo, de la conversación con distintos invitados y en esta oportunidad hemos querido invitar a la abogada y doctora en Derecho Daniel Saror Miralles, doctora de la Universidad de Chile. Estimada Daniel, un gusto de tenerte con nosotros. Lorenzo, Miguel, estoy súper contenta con esta invitación, muy entusiasmada además con el tema de la conversación y honrada también por el espacio que me han invitado a compartir con ustedes. Oye, no, gracias a ti por compartir con nosotros aquí en Radio Sago. Y según nos contaste antes de empezar el programa, tú te tocó vivir en Osorno. Sí, pues yo soy una ex osornina por adopción, estudié en la escuela 1 y estudié en el Colegio Santa Marta, así es que ahí viví 10 años en Osorno, así que tengo muchas historias que contar. Tengo muchos amigos, muchos seres queridos todavía viviendo ahí en la ciudad, así es que es como volver a casa esta conversación. Fantástico. Estimada Daniel, estamos en la parte final del proceso constituyente. Nuestros auditores, quienes nos siguen semana a semana, han podido también seguir este proceso, todo lo que fue los primeros 6 meses en esto que se llamó como el proceso de instalación, y ahora el proceso de debate de norma constitucional, ¿no es cierto? Y es a propósito precisamente de este tema que hemos querido conversar contigo para que tú nos transmitas y les transmitas a nuestros auditores tu visión, tu percepción. Nosotros aquí obviamente tenemos una opinión de lo que ha sido este proceso, cómo visualizas la calidad de la norma que se está produciendo en el contexto del debate constituyente. Bueno, es una pregunta que no es tan fácil de responder. Cuando partió el proceso constituyente, se generó una expectativa muy grande de parte de toda la ciudadanía acerca de esta famosa característica de participación del proceso. Y esto se tradujo en que hubiera una verdadera avalancha de interesados en participar, lo que trajo como resultado que las distintas comisiones que se organizaron en la convención para organizar el trabajo no dieran abasto en muchos casos para recibir a la enorme cantidad de interesados que habían por este proceso. Y eso sin duda generó algún tipo también de frustración, porque lo que hicieron algunas comisiones fue finalmente sortear a los invitados. En otras se analizó el número de inscritos que había y conforme al perfil y los temas fueron descartando algunos y seleccionando a otros, procurando, ¿cierto?, generar un balance entre invitados como del mundo técnico o académico, con invitados que representaban un poco más al mundo social. Y en ese sentido, como lo bueno y lo malo de esto, ¿no? Es que efectivamente se dio espacio a muchos centros de estudio, a muchos académicos que llevaban años trabajando en sus respectivos tópicos, que encontraban por fin un lugar donde aquello a lo que se habían dedicado por tantos años iba a tener como sentido exponerlo. Sin embargo, esto que en principio pudo haber resultado ser tan virtuoso, no necesariamente se tradujo en lo que uno de repente hubiera imaginado, ¿no? Que era como esta evidencia que se ponía al servicio de la convención y que luego fuera adoptada de la mejor manera posible. Eso no ocurrió. Y nosotros, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, pero muchos convencionales han salido a explicar esta situación diciendo, mira, la Constitución no es una norma técnica, la Constitución es una norma de los ciudadanos. En ese sentido, un poco pasan por alto como esta evidencia que uno hubiera esperado que se hubiera acogido. Mira, una afirmación como esa a mí me produce, yo trato de buena fe de dejarme persuadir para tratar de entender de buena fe
¿qué se quiere decir con eso? Yo entiendo que cuando quieren decir que esta no es una norma jurídica, o sea, no es una norma técnica, es una norma de la ciudadanía, están tratando de decir que son las reglas que se dan los ciudadanos para vivir armónicamente en un territorio y en un tiempo determinado. Yo entiendo eso, soy capaz de entenderlo, pero me parece que no es correcto darle la espalda a una realidad, que la Constitución es la norma jurídica fundamental. Y los errores en la redacción de una Constitución pueden determinar el futuro de la calidad de vida de una sociedad, el derrotero que finalmente tenga una sociedad en un lugar y momento determinado. Entonces, en lo personal, digamos, desde la perspectiva profesional, yo he visto con cierta frustración que no se hayan acogido algunas cuestiones que, mira, les pongo un ejemplo, Lorenzo y Miguel, un tema donde habían un montón de estudios, donde además habían altos grados de consenso entre expertos de distintos sectores políticos, como eran las reformas que eran necesarias en el Poder Judicial, prácticamente no fue considerado, y lo que la Convención hizo en materia de Poder Judicial distaba mucho de aquello en lo que los expertos, que por años, o sea, fácil 20 años, venían proponiendo, en el fondo se lograra materializar en las propuestas. Entonces, esa es una cuestión que a mí, en lo personal, me tiene un poco frustrada, para ser honesta. Oye, entremos a lo mejor en los casos particulares un poquito más adelante, pero sin duda ese proceso que tú nos cuentas es y ocurrió y todos lo hemos visto de cierta forma de esa manera. Miguel Araya. Claro, hay un problema ahí de manifiesto porque nosotros hemos sostenido acá lo siguiente, Daniel, no sé cómo lo ves tú. Este no es un proceso constituyente normal. No fue una decisión de la ciudadanía dada de una manera espontánea, o más bien dicho, dado de una manera, si pudiéramos decirlo, normal, es decir, haber llegado a la convicción de la necesidad de redactar una nueva constitución, sino que fue producto del acuerdo de noviembre del 2019 para darle salida a la crisis política. Desde ese punto de vista, el resultado del proceso está unido a la solución o no de la crisis política que sigue existiendo. Y uno puede notar que efectivamente los elementos constitutivos de esa crisis política no están, o están bastante ausentes del proceso constituyente. Aquellas cuestiones dadas fundamentalmente por las insoslayables diferencias de trato, de desigualdad en el país, no vemos nosotros que se plasme de una manera efectiva y eficiente. Hay cuestiones que son muy relevantes, por ejemplo, los fundamentos de derecho económico que van a determinar el desarrollo de la República, que no se ven. Y no puede entenderse cómo ni de qué manera sin la producción se podrán pagar derechos sociales. Sí, mira, yo estoy pensando, hay ciertos círculos, incluso en sectores más ligados a la centro derecha, donde hace rato también se venía conversando acerca de los déficits que tenía la Constitución del 80. Entonces, quizás eran espacios donde no se le subía tanto el volumen al tema, pero me consta haber sido parte de algunas discusiones donde este era un tema que ya estaba en el aire, que ya estaba en el ambiente. Entonces, cuando ocurre esta crisis política, este tema no es, yo creo que muchos también han escuchado decir esto, ¿no? Que el presidente entregó la Constitución. Pero más que entregar la Constitución estaba asomándose sobre la mesa ya hace un buen rato. Entonces, no fue tampoco una cuestión, no fue como
una cuestión que no haya sido que haya sido tan extraño imaginarse que esto iba a pasar. Eso es como lo primero que yo quisiera como decir. La segunda cosa, con respecto a lo que tú dices, con respecto a los fundamentos de la economía, sin duda, o sea, a ver, había toda una expectativa, quizás, y asociándolo con esta idea tuya de que a lo mejor los elementos constitutivos de la crisis política no necesariamente se ven reflejados acá. Quizás el único que ha persistido como en la línea es, ponte tú, el tema asociado no me gusta esta frase, pero se usa mucho para explicar esto, que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Que vivimos en una sociedad extractivista, qué sé yo, entonces todo esto daba lugar a la necesidad de crear, por ejemplo, una constitución ecológica. Y sabes que esa es una idea que yo no la encuentro loca, no la encuentro descabellada, estamos todos, bueno, ustedes en el sur, que quizás no lo notan tanto, pero yo ya llevo casi 15 años viviendo en Santiago y yo ya noto que vivo en una zona desértica. Esta no es la ciudad a la que yo llegué a vivir hace 15 años atrás. De manera que personas como, de los chicos que estamos como de aquí hacia arriba, ¿cierto? La idea de vivir en un espacio más sustentable quizás, o sostenible, nos hace mucho sentido. Pero ¿qué es lo que ocurrió cuando la Convención Constitucional tuvo la oportunidad de reglar el tema asociado a lo que iba a ser la Constitución ecológica? Dos fracasos rotundos, dos fracasos rotundos. Entonces, uno entiende y comparte de nuevo esta idea, esta necesidad de que las reglas del juego hacia el futuro, pensando justamente en las generaciones que vendrán, en lo posible se jueguen en una cancha que sea respetuosa de la naturaleza, ¿no? Pero uno tampoco, como dice la canción, no se vive del amor por la naturaleza tampoco. Y en ese sentido, el equilibrio, lo que es necesario en el fondo para sostener la vida de las personas, obliga a tener una conversación seria acerca de cómo se va a sustentar la economía de aquí para adelante. Y como tú bien dices, hay esa parte del debate está completamente ausente. Daniel, a ver, vamos un poquito a un tema que yo he planteado aquí y que tiene que ver con el procedimiento que se dio la convención en el reglamento, ¿no es cierto? Es decir, este procedimiento, para decirlo en simple, donde, en mi visión, cualquiera podía proponer una norma, sea que fuera o no una norma atingente a un texto constitucional. Se propusieron del orden de 1.400 normas, no estoy hablando ni siquiera las de participación ciudadana, digamos, sino que las que produjeron los propios convencionales. Eh, en la discusión en comisión, esta norma se podía mejorar o no, aprobar o no. Esa aprobación era por el 50+1 de la comisión y luego tenía que ir a superar un estándar de 2/3 al pleno. ¿Cómo visualizas tú, desde el punto de vista de la calidad de la norma que termina resultando, ese proceso? Aislemos un poquito lo que resultó, pero el diseño de ese proceso, que yo personalmente lo considero deficiente y con errores evidentes, porque sometía a un muy bajo estándar de aprobación en una primera pasada respecto de lo que iba a tener que ocurrir en el Pleno. Mira, es súper interesante esa pregunta, Lorenzo, porque hasta antes de vivir como testigo directo, ¿cierto?, un proceso constituyente, yo creo que los que pertenecemos al mundo jurídico teníamos más o menos claro qué temas, ¿cierto?, eran como del dominio constitucional. Uno como con cierta claridad podía distinguir, no, pero esto no es esto no es una materia constitucional, no, esto sí lo es, ¿ya? Porque uno en su cabeza tenía claro que las constituciones lo que hacen es controlar el poder. ¿Y quiénes detentan el poder? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. De manera que eran reglas que tenían que limitar las actuaciones de manera genérica a estos órganos. ¿Qué más hacen las constituciones? Le reconocen derechos fundamentales a la persona. Y son fundamentales, es decir, no son cualquier derecho, son derechos determinantes para la vida. Pero sin embargo, en esta discusión empezaron a aparecer una serie de otros temas que uno, de nuevo, antes de ser testigo de este proceso, decía, no, pues esto es de algo del dominio legal, no es para una constitución. Pero incluso esos cimientos que uno creía tener más o menos claros se desvanecieron en esta discusión, porque justamente, como decíamos al principio, ¿no?, como halo ciudadano, que todo lo hace posible y que todo lo permite, permitía también abrir este catálogo a temas que naturalmente no lo eran. Y esa es una cuestión que a mí me parece delicada, porque en la medida que más cosas se constitucionalicen,
más cosas se petrifican, ¿ya? Y cada vez que se petrifica algo, o sea, subiéndolo al estándar constitucional, eso se sustrae del juego de la política. Y eso es delicado porque finalmente lo que hace es enjaular también el destino de otras generaciones que no van a ser las que están escribiendo la Constitución, ¿ya? Y eso es un equilibrio bien delicado que yo he tenido la percepción como testigo que a rato se ha roto y ha sido muy deshonesto de parte de quienes han defendido incorporar ciertas cuestiones que yo sigo pensando que son del dominio legal al texto constitucional. Miguel Araya. Claro, porque ahí queda la sensación a propósito de lo que se ha venido a proponer respecto de los mecanismos de modificación de la misma Constitución, es constituir una especie de constitución de vuelta de mano. ¿Ah? Así como la Constitución del 80 se adscribe a una visión de la realidad y una percepción del mundo de una nitidez ideológica absoluta, pareciera ser que esta es la Constitución del otro lado, en circunstancias que la discusión era precisamente la generación de una constitución donde todos nos sintiéramos representados, y allí se ve un problema. Por ejemplo, a propósito de la justa demanda de reivindicación de los pueblos originarios, eso no fue jamás una cuestión que haya estado o haya sido un grave conflicto de la sociedad chilena. Eso no existía. Y hoy día esa visión incluso nos está llevando al reconocimiento de sistemas judiciales y jurisdiccionales propios de los pueblos originarios, y nadie dice cosas que son absolutamente evidentes, como es, por ejemplo, preguntarse si esos sistemas judiciales y jurisdiccionales siquiera existen y cuál es su ámbito de competencia, qué cuestiones resuelve. Entonces, claro, ahí uno no puede menos que ver con preocupación ese tipo de regulaciones que a peor abundamiento en este caso no tienen un borde nítido. La norma respecto de estos sistemas de justicia de los pueblos originarios quedó sin borde, quedó entregado eso a la ley. Mira, ese tema a mí me preocupa mucho. Yo he sido consultora del Banco Interamericano para el Desarrollo y en alguna de esas experiencias me tocó estar en Bolivia, fíjate. Y eso fue el 2018, previo estallido, previo, o sea, en la vida de antes. Y me acuerdo que varias cosas me sorprendieron de Bolivia. Me tocó revisar su constitución y la verdad es que yo le encontré mucho sentido al cambio que se había producido por varias razones finalmente etnográficas. En Bolivia se hablan más de 15 idiomas originarios, más del 60% de la población es indígena. Con ese número de población indígena, en los servicios públicos los funcionarios tienen que acreditar el conocimiento de una segunda lengua indígena, porque tiene sentido, o sea, porque hay gente que esa es su primera lengua, ¿te fijas? Y así una serie de otras razones que justifican que exista una constitución plurinacional en un territorio de esas características. En Bolivia efectivamente hay sistemas de justicia que funcionan en este tipo de comunidades que están sumamente vivas, ¿ya? Y yo me acuerdo que cuando a mí me tocó ir en esa oportunidad, había un tremendo escándalo, porque un viceministro de Evo Morales en ese periodo había sido condenado por un delito de corrupción. O sea, no había sido ¿cómo fue la historia? Claro, había sido juzgado por un delito de corrupción. Pero al momento de recibir la pena, él tenía la opción de optar por la pena del sistema tradicional o la pena de su comunidad indígena a la que él adscribía. Y por supuesto que eligió la pena de su comunidad indígena, que consistía en hacer lo que nosotros llamaríamos, no sé, una especie de trabajo social en la comunidad, donde tenía que ir a construir ladrillos de barro, ¿cierto?, para ayudar a generar más casas ahí donde estaba instalada su comunidad.
Por supuesto que el escándalo en ese momento fue bien grande, porque la gente, por supuesto, que sentía no solo una sensación de impunidad frente a la comisión de un delito, sino que además una tremenda falta de igualdad ante la ley. ¿Ya? Absolutamente. Esa salida que era mucho más laxa, no existía para las personas que no estaban adscritas a una comunidad indígena, ¿te fijas? Entonces, yo me acuerdo que lo pensé y dije, o sea, sumamente razonable, digamos, o sea, y absolutamente evidente la opción acomodaticia de la persona que optó por una sanción que era evidentemente menos gravosa para él. No había no había privación de libertad, ¿te fijas? Entonces, no, yo lo miro con mucho cuidado porque además me pasa, bueno, ustedes también son colegas, no, hasta antes de la discusión constitucional yo no sabía que la instalación de justicias indígenas era una demanda que se promoviera desde las comunidades. Hasta donde yo sé, las demandas de las comunidades indígenas hasta antes de la discusión constitucional, en el caso del sur de Chile, están muy asociados al tema territorial, ¿no? A la Totalmente. autonomía del territorio, que son además demandas, ojo, súper diferentes a las que tienen las comunidades indígenas del norte del país, que básicamente son demandas asociadas al acceso al agua. ¿Ya? Son, en el fondo, las prioridades de las comunidades indígenas del norte están más bien asociadas a su derecho a la vida. No pueden subsistir y desaparecen finalmente porque sus integrantes migran hacia centros urbanos porque no tienen agua, no pueden cultivar sus alimentos. Mm. ¿Ya? Entonces, lo que hay allá es una demanda de sobrevivencia versus lo que había acá, que era una demanda territorial. Pero luego todo lo que esto traía aparejado me sorprendió mucho. El tema, el tema de la plurinacionalidad me genera también mucho ruido. No así, fíjense, la interculturalidad. Chile hace aproximadamente 12 años comenzó a recibir corrientes migratorias de manera muy intensa. Y Chile se ha hecho más multicultural. Y no lo digo solo porque de repente a lo mejor ahora vemos en la calle a personas afrodescendientes, que tienen un color de piel más oscuro, sino que también por otras prácticas. En el fondo nuestro vocabulario se ha incrementado. Bueno, sin ir más lejos, acá en Santiago los hospitales públicos tienen buena parte de sus instrucciones en creolé también para la gente de Haití. ¿Se fijan? Entonces, a mí la multiculturalidad no me genera ese rechazo, al contrario, me parece justo reconocerlo. Pero el tema de la plurinacionalidad, con la extensión que tiene, siento que termina por desbordarse finalmente. O sea, sin Como tú duda, dices, los contornos. exacto. Oye, Daniel, para ir al hueso, nos quedan unos 10 minutos. Em, ¿Bicameralismo o unicameralismo? Y unicameralismo enfrentado a la regla que está ya aprobada y que forma parte del borrador de propuesta de constitución, donde el Congreso de los Diputados, de las diputadas y los diputados, tomará sus decisiones por la mayoría de sus miembros presentes, entendiendo de que se puede constituir con un quórum de un tercio. ¿Qué opinión tienes frente a esto? La peor, la peor, definitivamente la peor. A ver, el poder legislativo en Chile tiene, así como está diseñado hoy día, tiene defectos. Tiene defectos porque hay dos cámaras espejo que hacen prácticamente lo mismo. A pesar de que existen normas que deben comenzar a tramitarse por uno u otro corporación, tiene problemas, tiene duplicidades que efectivamente uno hubiera pensado que se iban a corregir en este sistema. Tiene una razón de ser la bicameralidad con una cámara que se renueva por parcialidades, que justamente lo que hace o lo que logra es que haya cierta continuidad en la gestión o visión de algunas políticas públicas, es decir, que haya memoria institucional, que alguien sepa qué era lo que estaba pasando antes, porque los países no se pueden reconstruir o armar de nuevo cada 4 años, ¿ya? El hecho además que existiera una cámara que se renovaba cada 8 años permitía además que las personas no estuvieran permanentemente cabildeando a sus electores y pudieran tener de verdad un espacio para pensar en el bienestar del país sin la presión de tener una elección respirándole en la oreja. Esta idea de la unicameralidad con las características que tú has mencionado
ha demostrado, si también aquí, como era tu primera pregunta, aquí uno no se puede hacer el leso con la evidencia. Todos los países de Centroamérica tienen sistemas unicamerales que tienen más o menos esas características, y todos fueron creados en el fondo con la justificación que se iba a demorar menos la tramitación de las leyes, que estas iban a ser más eficientes y que el Estado iba a ahorrar dinero y que iba a haber menos corrupción, pero la evidencia ha demostrado todo lo contrario. Con una sola Cámara se deteriora mucho la calidad del debate legislativo, porque las personas que llegan al Parlamento son personas son personas menos idóneas. Entonces, es falso que salen mejores leyes. Es falso que se demoran menos, porque justamente como los parlamentarios están permanentemente asociando su gestión a su reelección, finalmente no priorizan su trabajo legislativo como si lo hacen con su trabajo clientelar, ¿ya? Eh, esto también ha demostrado generar mucha inestabilidad, justamente por esta idea de la renovación de los elencos, que no permite darle continuidad a las políticas que el Estado ha decidido seguir. Entonces, bueno, y lo otro, lo que tiene que ver con los quórums para aprobar las leyes, también me parece que son súper peligrosos. Que haya leyes con quórums altos, solo se tiene que entender, y para que la gente lo entienda con claridad, se traduce en que hay ciertas reglas que tienen que tener tal grado de estabilidad para que la gente confíe en las instituciones. Si nos sujetamos a reglas de esta naturaleza, que son tan fácilmente modificables, lo que se produce justamente es una merma en la confianza de las personas hacia hacia sus instituciones públicas, o sea, tienen que estar atentas a lo que está pasando, si no, cualquiera puede venir y cambiar las reglas. Y eso es un caldo cultivo también para la corrupción. O sea, las personas no van a estar siguiendo las discusiones parlamentarias, ni van a estar al día en los últimos boletines de actualización de normas. Y justamente las instituciones con reglas de quórum alto existen de esa manera para que la gente no solamente hoy, mañana o pasado, sino que generaciones completas puedan tener certeza de que tal institución existe y que existe con esas condiciones. Y ni siquiera me estoy refiriendo a la certeza para el mercado, o sea, me estoy refiriendo a la más básica de las relaciones entre ciudadano y Estado. Miguel Araya, nos quedan 5 minutos. Daniel, hay una cuestión que cambió mucho desde el inicio hasta este próximo fin de proceso. Inicialmente flotaba en el ambiente, por así decirlo, una idea que uno podía percibir como bastante mayoritaria respecto a la necesidad de contar con una constitución mínima, es decir, una constitución breve, que estableciese los grandes principios reguladores, tanto del ejercicio y distribución del poder, como de un nuevo estatuto de garantías individuales que permitiese, a través del libre fuego de la política, llegar oportunamente a resolver los problemas de los ciudadanos. Cuestión que la política hoy día no hace, en alguna medida también por estas causas institucionales. Y que era un sistema o una idea que ha venido en contra del constitucionalismo que nosotros tenemos, que es bastante voluminoso, porque nosotros no solo tenemos la Constitución, sino que también está integrada por las leyes orgánicas constitucionales, que por los quórum que tienen, pese a ser solamente leyes como cualquier otra, el quórum sí le da este estándar de hacerla muy difícil de modificar. Y estamos llegando a una constitución que vamos hoy día, entiendo ya casi cerca de los 400 artículos. ¿Cuál es tu visión a este respecto? Indistintamente de lo que está pasando, ¿qué te hubiese gustado a ti? ¿Qué consideras mejor técnicamente? Mira, estoy muy de acuerdo contigo. También esta yo creo que es otra como de las certezas que nosotros creíamos que teníamos hasta antes de testimoniar un proceso constituyente, que mientras más breve la constitución era mejor. Me acuerdo en alguna oportunidad haber escuchado a Agustín Esquela que decía, esto antes de empezar el debate constituyente, él se adelantaba diciendo, mira,
yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a estar todos muy de acuerdo en reglas muy generales, y eso va a ser sumamente bueno, porque en el detalle no vamos a estar de acuerdo, y como eso no va a estar de acuerdo, va a quedar para el debate de la política. Esa era la idea eran como sus premoniciones acerca de cómo iba a resultar este proceso constituyente. Bueno, y nada más alejado de la realidad. Y el problema con una constitución tan extensa es que justamente puede que la gente se encuentre en algunas partes, pero puede también que vaya encontrando cada vez más razones para no sentirse que esa es la constitución, la norma elemental que a ella más la representa. Y ese es un riesgo que yo no sé si los convencionales estaban conscientes cuando comenzaron a proponer esta cascada de normas que tú mencionabas hace un ratito atrás, porque en la medida que más normas propongan, más razones para rechazar puede encontrar la gente, versus esta postura que tenía Agustín Esquela al principio, que parecía ser la más sensata en el fondo. Mientras más general la Constitución, es más fácil que las personas sientan que es la Constitución que a todos los representa. Y a mí una de las cuestiones que también me sorprende con esto es que, a propósito del Estado regional, bueno, yo soy de región, yo soy de provincia, entonces yo viví en una ciudad que no era capital de provincia, después me fui a vivir a una ciudad capital regional, y ahora terminé viviendo en la capital del país. Yo sé que se vive distinto dependiendo de donde uno esté, pero a mí lo que me causa mucha curiosidad, a propósito justamente también de esta propuesta del Estado regional, es que justamente lleva más políticos donde la gente no estaba pidiendo más políticos. ¿Se fijan? La gente quería un Estado más liviano en ese sentido. Y con esta idea, ¿no?, de que se vuelve más representativo el mismo Estado, más participativo, lo que está ocurriendo es que van a ir a poner más políticos, que son figuras que en general la ciudadanía no aprueba, a lugares que van a ser más determinantes también para la vida de la gente. Yo incluso cuando escuché una vez hablar de la idea de Estado regional, la encontré súper interesante, muy atractiva. Dije, genial, o sea, yo me imaginaba que una idea de Estado regional iba a generar un país donde se iban a crear macroregiones, de manera de potenciarlas y crear centros cívicos más parecidos a los que es Santiago. Porque hoy día Santiago es una capital mundial, pero en Chile no hay otra ciudad que se parezca a Santiago. Y esa es la gran situación de inequidad que se produce. Entonces, cuando yo me acuerdo en la teoría, yo había escuchado hablar del Estado regional, yo me imaginaba eso, 3 o 4 macroregiones, con toda la potencia presupuestaria para generar un contrapeso a Santiago. Pero hoy día el Estado regional, así como está, yo veo que solamente mantiene o petrifica también esta misma situación de inequidad o desigualdad regional. Sin duda, bueno, y es lo que hemos sostenido en este programa desde hace... Lo transparentamos y le ponemos Estado provincial, que es hacia lo que estamos avanzando. Oye, claro, porque el deseo autonómico se está creciendo cada vez más a las que originalmente tuvimos como distribución territorial, que es la región. Así es. Daniel, estamos sobre la hora, desafortunadamente. ¿Es posible hacer una pregunta más a Daniel? Si Daniel nos da un minuto para volver en el siguiente bloque, ya, fantástico. Oye, ya. Entonces vamos a una pausa, queridos auditores de Radio Sago, y ya estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional. Estamos de regreso y seguimos conversando sobre el acontecer de la Convención Constitucional. Les habla Lorenzo Miranda, siempre con Miguel Ángel Araya, nuestro amigo y colega, y conversando con la abogada y doctora en Derecho Daniel Saror. Miguel, nos quedamos en que querías agregar otra pregunta y vamos a usar, Daniel, yo le voy a lanzar una última también para que remate ella. Hay una cuestión que hay que decirlo, advirtió Lorenzo. Hoy día, y lo advirtió hace mucho rato, y hoy día es una cuestión que ya muchos otros han reconocido.
Del análisis de la reforma constitucional que nos trajo a este proceso, tanto en el aspecto netamente jurídico como en su dimensión política, Lorenzo concluyó que la decisión de cambiar la Constitución del 80 ya estaba tomada y era irreversible. Y que el apruebo o rechazo, en definitiva, nos ponía en una situación de resolver eso que ya se había resuelto. Se rechaza la propuesta de la Convención Constituyente, más no así el mandato que está constituido ya para modificar la Constitución. Pareciera ser que hay una visión común en eso. El problema es que eso no está diseñado, no está diseñado. Y aparentemente, si las encuestas han de tener razón, pareciera ser que nos soplan vientos muy favorables para el apruebo. ¿Cuál es tu visión, Daniel, respecto de este punto en específico? ¿Qué pasa? ¿Cómo te imaginas, cómo vislumbras tú el proceso constituyente ante un eventual escenario de rechazo de la propuesta que efectúe la Mira, estoy de acuerdo con Lorenzo. Hoy día mismo viene en un diario vespertino alguien no me acuerdo quién, de la UDI diciendo esto mismo, o sea, no ganamos nosotros, no gana la derecha si se rechaza la nueva constitución, porque vamos a tener que proponer cómo seguimos. En el fondo, que gane el rechazo no significa que reviva la constitución del 80. La constitución del 80 es una constitución que ha perdido legitimidad por las más diversas razones. En mi opinión, considero que es una norma a esta altura del partido también muy defectuosa, que no se ajusta a los desafíos que tiene el país, ni estas generaciones, ni la realidad. Y sin duda que ganar el rechazo nos pone la carga, ¿cierto?, de tener que definir un nuevo mecanismo de redacción de un texto constitucional. Yo no sería partidaria de extender el mandato a este grupo de convencionales. Tengo muchas críticas a la manera como condujeron ellos el poder que recibieron durante este año. Considero que no han sido capaces de entender la responsabilidad histórica que estaba en sus manos, y en ese sentido yo devolvería el poder constituyente a los poderes constituidos, como se dice ahora. Y en ese sentido pensaría en la creación de una comisión desde el Poder Ejecutivo de reforma constitucional, ¿ya? Ahí una buena, no creo que pase, te fijáis, pero este es un programa donde estamos divagando. Sí. Una buena base podría ser el proyecto de reforma constitucional que había dejado Bachelet, y a partir de ahí discutir algo. El gobierno también podría ser soberano, proponiendo su propio proyecto de reforma constitucional, y a partir de ese comenzar a discutirlo en el Congreso a través de la conformación de una comisión constitucional. O sea, las dos corporaciones hoy día tienen unas comisiones de constitución, legislación y reglamento, pero para estos efectos sería quizás oportuno la conformación de una constitución, de una comisión exclusivamente constitucional, una comisión exclusiva para la reforma constitucional, y encauzarlo por la vía de los poderes constituidos. Es además una forma, creo yo, que devuelve de alguna manera ¿cómo decirlo?, la rendición de cuentas del debate. Y esta es una cuestión que también, yo no soy politóloga, pero he leído muchos cientistas políticos cómo abordar este punto, que ha sido justamente lo que ha revelado, el efecto que ha revelado haber elegido personas que no pertenecen a partidos políticos. Uno no le puede pedir rendición de cuenta a una persona que no pertenece a una organización de esas características. Como se dice coloquialmente, se van por la libre, ¿ya? Versus un militante de partido que adscribe a un cierto ideario de visión de país, ¿ya? Y ese es otro detalle súper importante. Yo creo que se conecta con esta pregunta que ustedes hacían al principio a propósito de esta constitución lista de supermercados, donde se mete todo. Los integrantes de los movimientos sociales, por definición, lo que han hecho ha sido tematizar demandas que son particulares y que responden a grupos de interés de este momento determinado. Y la gran diferencia
con un partido político es que el partido político tiene una idea de país, una idea de futuro, una idea de desarrollo humano, que es una concepción que no necesariamente responde a la lista de supermercados y que es mucho más coherente con esta idea de norma constitucional más bien amplia y general y que tenga el potencial, ¿cierto?, de ir progresando con las generaciones que la viven, ¿ya? Y esa es una cuestión que yo creo que se resolvería bien si el proceso se encauzara de nuevo por la vía de los poderes constituidos. Oye, Daniel, yo en este mismo punto, porque en realidad la pregunta que Oye, tú me invitaste a hablar de otra cosa, hemos estado... pero en este punto, yo iba a preguntar exactamente lo mismo que preguntó Miguel, y te quería preguntar lo siguiente. Yo he dicho dos cosas. Una, lo que ya hemos concluido todos, ¿no es cierto?, que este proceso de nueva constitución, no de modificación de la constitución del 80, es un proceso irreversible. Pero segundo, Así lo es. pero segundo que en ese plebiscito también se tomó una decisión, y es que la ciudadanía esperaba que esta constitución fuese redactada, y aquí viene mi punto, por personas que no pertenecieran al Congreso. Entonces, ¿cómo visualizas tú, de nuevo, en el proceso de producción de norma y en lo que lo que podría resultar, que volviésemos a elegir una convención constitucional en los mismos términos, pero con unas reglas de operación distintas? Y donde, por ejemplo, existieran comisiones permanentes, esta es una divagación mía, ¿no es cierto?, que estuviesen conformadas sin capacidad de decisión, pero sí como de forma consultiva para participar del debate, por ejemplo, los expresidentes de la República, por ejemplo, los rectores y decanos de las universidades y las escuelas de derecho, de modo tal de que este grupo de ciudadanos tome los acuerdos políticos y la redacción del instrumento quede entregada a especialistas para volver a la consulta ciudadana. ¿Te imaginas un proceso en esos términos? Porque si no, habría que Mm. consultarle, en mi opinión, de nuevo a la ciudadanía, si la ciudadanía quiere que esto sea redactado tal cual como lo decidió, ¿no es cierto?, por un conjunto de ciudadanos comunes, más o menos comunes y corrientes, o que volviese al Congreso. No, no, yo creo que no flota una idea como esa, porque es más o menos como irse al otro extremo. O sea, yo siento que perdemos el balance también con una propuesta de esas características donde de nuevo sustrae un proceso que es democrático y lo entrega como a un grupo que fácilmente puede ser acusado de ser los privilegiados de siempre. Yo creo que no, o sea, por más meritorio, por más competencias que pudieran tener decanos y expresidentes, pienso que es un proceso que tiene que devolverse a los poderes representativos. Y en ese sentido, no, lo veo riesgoso también por lo mismo. O sea, el país ha cambiado, la ciudadanía está demasiado empoderada y no aceptaría que un proceso que de alguna manera les pertenece sea devuelto en esas condiciones como al grupo, además que es juzgado como los responsables casi que de todos los males de estos últimos 30 años. ¿Te fijas? Yo siento que ahí hay un déficit también de lo que deberíamos responder. En ese sentido, los poderes que están, los representantes que están en el poder legislativo cumplen mucho mejor el requisito de ser representativos de esta sociedad, de la sociedad del 2022. ¿Se fija? Así que pienso que no tengo claro el diseño, ¿te fijas? Pero pienso que va a ser más bien por ahí, o sea, poniéndonos en el peor escenario. Yo no tengo tan claro que la prueba esté tan mala. O sea, hay un grupo no sé si han visto las encuestas, pero en el segmento más joven de la población, el apruebo sigue ganando, ¿ya? Y buena parte de la generación de nuestra edad es una generación que también ha dejado de ir a votar. Entonces, no lo tengo tan claro. Yo todavía estoy expectante. No soy partidaria del apruebo, tampoco el rechazo. Estoy, como dicen, expectante y de buena fe, esperando el texto final, la comisión de armonización. Pero claro, como dicen ustedes, también hay que ponerse en el otro escenario, porque tampoco esto puede pillar al país como al día siguiente de la elección, así como si llega a ganar el rechazo, no así como ya, ¿y ahora qué hacemos? No, o sea, tiene que haber
porque algo va a pasar, o sea, va a haber una emoción política en la ciudadanía que va a necesitar alguna contención a través de una decisión que les diga, ¿y ahora qué? Sobre todo además considerando lo que ha hecho el gobierno, diciendo que la nueva constitución es su programa de gobierno. Yo considero que eso es una apuesta, es la apuesta, es el todo nada lo que ha hecho el gobierno con esas declaraciones. Entonces, si yo fuera asesor del presidente, estaría con mi plan B ahí como para salir inmediatamente ese día. Sin duda. Estimada Daniel, te queremos agradecer enormemente el tiempo que te has tomado. Espero que la conversación te haya resultado entretenida e interesante y te agradecemos haber estado aquí en Radio Sago. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Que les vaya estupendo. Muchas gracias, Daniel. Chao, chao. Bueno, Miguel, nosotros nos quedamos aquí porque todavía nos quedan algunos minutos de programa. Y no sé si te parece que comentemos algo respecto de la conversación que acabamos de tener con Daniel. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué tema te parece a ti que es rescatable o que es interesante de comentar, Miguel? El problema son los cabos sueltos. Hay demasiado cabo suelto para, para quienes creemos en la necesidad de una reforma constitucional profunda, de una nueva constitución. Nos resulta preocupante la existencia de esta serie de escollos que todavía no están bien resueltos y en donde preocupa precisamente lo que advertía Daniel, en el sentido de si efectivamente quienes hoy día están tomando las decisiones, es decir, los convencionales, le han tomado realmente el peso a la enormidad de la tarea, ¿m? Y a las consecuencias de que ésta termine en un fracaso. ¿M? Por lo que ya hemos repetido tantas veces en este programa, es decir, acá no solo se trata de un diseño institucional que nos sirva para 40 años más, sino que además debemos resolver la crisis política que seguimos sufriendo. Sin duda. Ahora, de las cosas que comentamos, bueno, yo creo que hicimos un par de puntos interesantes y uno al que te quería llevar es que, bueno, estamos esperando que se resuelva, creo yo, el gran nudo que tiene este proceso y que es el acuerdo o no sobre el sistema político, es decir, Congreso Nacional, unicameral o bicameral, Cámara o segunda Cámara, ¿no es cierto?, o Cámara Alta, con qué facultades se ha conocido en términos generales el acuerdo al que se habría llegado y que va a entrar a votación en el Pleno la próxima semana, con un artículo de facultades, ¿no es cierto?, para la Cámara Alta, gigantesco, pero no solo gigantesco por la extensión, sino que además porque es un artículo en un inciso único y que por lo tanto al ser sometido a votación no admitirá aprobaciones parciales, sino que o se aprueba o se rechaza, y si se rechaza, vaya, vaya, qué escenario el que nos vamos a encontrar. ¿Cómo visualizas esto desde el punto de vista estrictamente político, Miguel? Lo que hemos venido diciendo, es decir, es imposible pensar en un sistema unicameral, y eso incluye una Cámara de las Regiones, como se ha venido a denominar, sin facultades poderosas. Está exactamente lo mismo con el resultado, termina siendo unicameral igual. En un desarrollo, en un diseño de Estado regional. Eso no es posible. Si usted optó por el Estado regional, necesariamente debe tener una Cámara poderosa que represente a la región. Si no, el Estado regional no pasa a ser más allá de un eufemismo, no va a tener relevancia práctica. Si no se resuelve ese problema, ocurre que tenemos una constitución sin cerebro. Vamos a tener una constitución con un gran corazón, constituido por el sistema de garantías de derechos que está establecido, que desde mi punto de vista se ha definido de excelente manera, pero si no está resuelto el tema de la gestión política, quedamos con una constitución que no nos va a servir para resolver los problemas que tenemos que resolver. Desde ese punto de vista, la responsabilidad es muy, muy alta y creo que estamos viviendo momentos delicados, tiempos delicados.
Sí, ahora lo que hacía, el punto que hacía nuestra invitada también y que fue tajante en decir que veía con malos ojos la propuesta, ojo, esta ya no es a nivel de comisión, sino que es que está aprobado en el texto final que se va a someter a votación y que tiene que ver con los quórum de aprobación de las leyes y con el quórum con el cual puede sesionar la Cámara de Diputadas y Diputados. Eh, Básicamente, decir que esta Cámara va a funcionar o va a poder sesionar con un tercio de sus miembros y que los acuerdos, es decir, las leyes, se van a aprobar por la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión. Es decir, un quórum que si son 250 miembros, vamos a estar hablando, no sé, de 60 congresistas, ¿no es cierto? O diputados y diputadas que van a estar aprobando las leyes. Realmente es un escenario de aprobación de normas con un estándar bastante bajo, considerando la multiplicidad de materias que se pueden tratar, porque si estamos hablando del monto de las multas por mal estacionado, bueno, me parece bien que se apruebe por un quórum tan bajo, es bastante poco relevante, pero si estamos hablando de materias de derechos fundamentales, y otras tantas materias que pueden ser relevantes para los destinos del país, este quórum parece casi absurdo, digamos. Claro, nos puede conducir a situaciones gravísimas en el país. Debemos entender que existe una pérdida de confianza absoluta en los partidos políticos, eso está, es una cuestión absolutamente clara. Lo más probable es que se termine en consecuencia eligiendo un futuro Congreso, llamémoslo así en términos genéricos en esta oportunidad, con una integración muy atomizada, tal cual ocurre en la actual Convención Constituyente. Eso va a producir la absoluta dispersión de votos. Uno puede temer un escenario bastante anárquico en el funcionamiento, cuestión que dice directa relación con la incapacidad de resolver problemas. Por lo tanto, esta cuestión no es menor. Recordemos que además hay una cuestión aún no resuelta en esta misma materia que dice relación con equiparar a los movimientos sociales con los partidos políticos. Mm. Lo cuestión que también es un problema porque si bien es cierto los partidos políticos no gozan de la confianza popular, eso es verdad, eh, la institucionalidad debe velar porque existan partidos políticos fuertes. ¿Mm? Y la forma de hacerlo no va precisamente por equipararlo a los movimientos de independientes, porque eso provoca absoluta dispersión, desorden institucional. Y eso no hace bien a los países. Sin duda. Oye, Miguel, nos quedan poquitos minutos. ¿Qué te parece esta idea que planteó nuestra invitada respecto de que, perdón, la nueva constitución, aun cuando ella se refirió a reforma constitucional, em, fuese redactada por los poderes constituidos? ¿Ya? No quiero porfiar en mi idea, aun cuando voy a porfiar en ella, pero eso vendrá después. O sea, la solución tiene que venir de los poderes constituidos, eso no cabe la menor duda. Yo creo que no existe la capacidad para que esa opción tenga una viabilidad desde el punto de vista de lo que ha salido, de la confianza de la ciudadanía. El llamado tendría que venir de allá. En mi opinión, lo mejor sería convocar a una nueva asamblea constituyente, en donde el diseño esté preconcebido. Es decir, hay que aprender de los errores que se cometieron ahora. Por ejemplo, no puede ser que las comisiones estén integradas por activistas. ¿En qué sentido? Todas las personas eligieron la comisión a la cual querían ir. Eso genera que en lugar de tener éxitos se tengan fracasos. ¿Quién podría hoy discutir la necesidad de plantear un nuevo trato en el sistema de producción, tal cual lo señalaba Daniel? No es posible continuar con el sistema extractivista, pero ocurre que todo lo que se ha propuesto en esta área ha sido rechazado por el Pleno. Por lo tanto, hay que aprender de la experiencia y hacer un diseño
que permita que la constituyente parta ya instalada y comience inmediatamente a trabajar. Totalmente de No veo acuerdo. no veo espacio para hacerlo de otra manera. Yo en esto comparto contigo, yo creo que volver, o sea, Daniel dice, mira, que las élites formen parte de la comisión de alguna manera, me parece que va a ser rechazado por la ciudadanía, pero yo creo que un mayor rechazo va a existir a que se le diga a la ciudadanía que ahora lo van a redactar, ¿no es cierto?, la nueva constitución, los mismos que la ciudadanía rechaza y que en las encuestas respecto de su imagen pública aparecen a la cola, absolutamente, que son los partidos políticos y el Congreso y la Cámara de Diputados, etcétera. Y sí, comparto contigo, el diseño debe estar preestablecido, hay que aprender de esto, y si nuevamente se deja esto entregado a que los convencionales electos, en el supuesto caso que se llegase a rechazar la convención, el texto propuesto por la Constitución, vamos a terminar más o menos donde mismo, porque otra vez van a decir que ellos son soberanos, que no tienen un mandato, sino que son elegidos para, y van a darse unas reglas que aquí quedó demostrado han sido bastante poco eficientes y eventualmente ineficaces, porque nos tienen a pocos días del término de los plazos, sin Cámara de Diputados, sin Senado, sin un acuerdo político claro y con una serie de indefiniciones. ¿Qué es Eh, no sé, ¿quieres comentar algo de esto? Nos quedan no, 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 ¿no? no, Mira, sí, no. sí, sí, te iba a decir yo, de esta semana que pasó, ¿qué hecho te parece relevante destacar o más bien crees que hay que concentrarse en la semana que viene? Uf, vivimos momentos bien difíciles. Eso no significa que hay que perder la esperanza ni ponerse pesimista. Pero no vimos avances relevantes en materia constituyente. No hay grandes avances en lo que tiene que resolverse, así que no queda más que mirar el futuro. En lo que respecta a la realidad nacional, el panorama tampoco es mucho mejor en lo que a la actividad política se refiere. Uno echa de menos que la política, como yo he venido repitiendo hasta la saciedad, empiece a resolver problemas y no a crearlos. Ahí se necesitan golpes de timón importantes. Así es. Bien, hemos llegado al final de un nuevo Zoom constitucional y a ver si la próxima semana tenemos alguna noticia que nos permita alegrarnos en algo, pues, don Miguel. Sí, esperemos estar Ahora, no perdemos la esperanza. Yo creo que todas estas cosas que están pasando van a ser un llamado de atención que creo no debería ser desoído por quienes tienen que tomar o tienen la responsabilidad de tomar hoy día las decisiones. Así es, Escúchanos, Señor, te rogamos. así es. Y nos encontramos con ustedes, queridos oyentes, la próxima semana, donde vamos a estar con otro invitado también del mundo del derecho, don Miguel. Yo creo que es importante en esta etapa centrarnos en eso. Vamos a tener de invitado a don Humberto Carrasco Blanc, abogado, magíster, doctor en Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, ¿ya? Firmante de una carta muy interesante que salió en algunos medios esta semana. Así que nos despedimos, don Miguel. Muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias a todos quienes nos escuchan por Radio Sago en sus señales de Puerto Montt, Osorno y alrededores. Con ustedes la próxima semana en otro Zoom Constitucional.